Saludos amigos del Costa Rica Comic Club, se reporta Rob Zahn y hoy tenemos un grandioso y espectacular invitado desde Kitchener, Ontario, Canadá, el fabuloso mago, señor, amigo de todos los coleccionistas independientes, el fabuloso Alfonso Espinos. Oye, ¡Yeah! oye, Rob, qué título tan. Gracias, viejo. La verdad, Con mucho gusto, amigo. me llenas, me pones la. Me va a explotar así, ¿no? Bueno, bájale, bájale. No, Rob, es para mí un placer estar aquí, principalmente compartiendo contigo este rato, este momento. Vamos a tener una charla muy buena. Hemos estado platicando. Ahorita, antes de que empezamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar. Ya tenemos una idea concisa de lo que vamos a hacer y bueno, me da mucho, mucho gusto el estar aquí contigo y sobre todo compartir pues un rato de experiencias aquí con los amigos del Costa Rica Comic Club, a los cuales que pues yo aprecio mucho, en los cuales me parece, yo no sé, me parece bien, pero me parece que yo soy parte también, yo soy del club, no sé, soy miembro, entonces, como Claro que sí. miembro participante, me gusta mucho participar en esto y es para mí nada más un placer, pero un gusto platicar No, con pues todos, ¿no? bienvenido, Alfonso. En nombre del Costa Rica Comic Club, te agradecemos mucho, mucho la invitación. Sé que estos podcasts normalmente toman su tiempo y Claro. principalmente queremos agradecerles al equipo detrás de las cámaras, especialmente a Michael, que nos está ayudando hoy, y a los Gracias, viejo. miembros del el Costa Rica Comic Club que por una u otra razón no nos pudieron acompañar hoy, pero los tenemos muy presentes y les deseamos a todos que se recuperen pronto para que nos puedan acompañar en los siguientes episodios. A ver, el Costa Rica Comic Club se encuentra en varias plataformas de las redes sociales como el Instagram, el Facebook, estamos en Spotify y en YouTube. Y de ahí contamos con todos ustedes, nuestros oyentes, nuestra audiencia, que se sintonicen cada semana para nuevos y excitantes podcasts como el que tenemos hoy. Pero sin más demora, aquí tenemos al invitado principal que nos va a iluminar nuestro conocimiento, nos va a ayudar en la sabiduría sobre lo que son los cómics independientes. A ver, para todos los que nos están escuchando, nosotros habíamos hablado anteriormente en algunos de nuestros podcasts anteriores sobre lo que son los, los cómics independientes y las casas publicadoras independientes, pero nunca habíamos tenido en el show hasta hoy un invitado que haya hecho todo eso, un invitado que conoce desde el punto de vista de producción, creación y hasta publicar y ayudar a otros en el medio. A ver, Alfonso. Hombre, no, es que te lo digo Rob, yo creo que el más sorprendido soy yo, porque muchas veces yo me levanto en las mañanas, este es mi rutina, me levanto en las mañanas y empiezo a recorrer mi día, a cómo va, me levanto, llego a la oficina, abro, hay que hacer limpieza, hay que hacer catalogar, hay que checar órdenes, hay que estar en la, en el juego, hay que estar con tu game, hay que estar puesto, ¿no? Claro, Echarle las claro. ganas para sacar lo que sigue y de repente cuando escucho que te agradezco muchísimo, no sabes de veras, en serio, cuánto te agradezco el que de repente me digan así todos estos como títulos en adelante, me llena de alegría, pero al mismo tiempo digo, es que yo vengo a trabajar, yo vengo a hacer lo que hago. Y son de repente situaciones de que pasan, ¿no? De que la vida, el destino, el camino, te pone aquí y estamos ahora platicando de este tipo de ondas, pues es algo que es súper sensacional, ¿no? El saber que estamos trabajando en eso y pues, echarle muchas ganas, ¿no? Es la realidad, ¿no? Es mi realidad en ese aspecto, ¿no? Sí, es que tú Y vives en ese mundo, o sea, nosotros somos como los que estamos en en el periférico, ¿no? Estamos al alrededor de ese mundo y nosotros como estamos tratando de mirar qué es lo que sucede adentro, o sea, literalmente el mundo tuyo se revoluciona
alrededor de lo que se va a publicar al día siguiente. Entonces, a nosotros nos dejan como que estamos en la expectativa de saber qué es lo que va a publicar Studio Comics. Y todos nos quedamos como que, ¿y quién es Studio Comics? A ver, si nos puedes, que si nos puedes hablar acerca de cómo nace la idea de Studio Comics, y cuál es tu función principal para que sepamos. Eh, bueno, Studio Comics nace aproximadamente 20, déjame ver, 1993, que fue originalmente la primera vez que Wow. Studio Comics nació como una editorial. Em, al inicio al principio de cuando, como cualquier otra idea, tú empiezas a crear una imagen de lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Mi idea inicial cuando empecé a hacer el tiro de Studio Comics fue, pues básicamente publicar mis propios cómics, ¿no? De, raramente o extrañamente dibujo cómics, ¿no? Siempre los he hecho, los he dibujado como una afición que yo tenía cuando era joven, antes de que creciera la barba, ¿no? Antes de que tuviera más pelo aquí que acá, ¿no? Sí, sí. Este, te das cuenta de la afición de lo que es y leyendo las historias, leyendo en México la conocidas como historietas, este, que es lo que nosotros consumíamos, ¿no? Historietas locales en México. Pues Ujú. yo crecí con yo quiero decir que yo crecí en una generación en la cual la historieta en México era la historieta de autoconsumo del propio mercado interno. ¿A qué voy con esto? Para la gente que conoce un poquito de la historia del cómic, en nuestras partes, en nuestras raíces, ¿no? En nuestras raíces latinas, porque muchas veces los cómics que se producían en México eran transportados, o esos mismos cómics que llegaban de V, de Gea, Dar, todas estas editoriales de aquellos tiempos, muchos de esos llegaban a países Costa Rica, Bolivia, Argentina, bueno, yendo Sí, por a ahí. la parte baja de las Américas, ¿no? Sí, Entonces llegaban todos esos cómics. Entonces, hablar de Lágrimas y Risas, hablar de Chanok, hablar de Calimán, hablar de Calimán. Fantomas, hablar, hablar de todos estos cómics es para mí hablar como de mi niñez, ¿no? Claro, es que De los, ¿ya? es parte, Eran sí, sí, sigue, sigue. sí, no, es que es parte de lo que nosotros conocemos que nos ha fascinado de niños. O sea, todo lo que tú nos has mencionado, o sea, tú lo viviste en una época en que muchos querían inclusive estar en ese ámbito. O sea, no, yo nunca he estado en una convención en México, por ejemplo, pero tú sí. Entonces tú Ujú. sabes cómo es la ronda. Sí, mira, fíjate, las convenciones en México se dieron ya más cerca de bueno, yo crecí con esos, antes de hablar de las convenciones en México, cuando yo empezaba a publicar mis propias historietas, ¿no? Estamos hablando de que las historietas que yo publicaba, o que yo intenté publicar en el pasado en México, que se llegaron a publicar allá en México, esas historietas eran mucho de autoconsumo porque obviamente las historietas estaban basadas mucho en lo que nosotros vivíamos en México. Eh, Muy diferente a otro tipo de culturas en las cuales se adoptan directamente un canon o directamente adoptan una tendencia. En los Estados Unidos, como tú lo puedas conocer, tienen una tendencia muy marcada en la cual fue un área primero como de funnies, en los cuales los cómics eran los funnies. Ahí Ujú, tenemos los funny books con Crazy Cat, Little Lulu, Bugs Bunny, todos ujú. estos cómics que se producían. Después esos cómics salieron a la par con todos los westerns que fueron de la época, ¿no? Y obviamente todos esos westerns, estamos hablando Daniel Boone, um, El ¿qué Lone otro podemos Ranger, hablar ahí? el, Lone el Ranger, ¿no? Lone Rangers, sí, todos esos. Y todos esos eran líneas que se fueron divisando en su tiempo, ¿no? Que fueron como partes esenciales que fueron formando hasta que llegó a ser el cómic como es. Eh, Estamos hablando que hubo una temporada de los westerns, estuvo la temporada de los cómics de guerra,
todos esos War Comics, ¿no? Ujú. Bueno, hay títulos que te puedo nombrar de arriba para abajo. Después de eso viene toda la onda de la ciencia ficción que entró directamente a los cómics. Y justamente ahí en la línea divisoria, cuando la ciencia ficción estaba a punto de morir, llegan los superhéroes y abren un mundo de fantasía increíble, ¿no? En la cual, bueno, ahora ya puedes hablar de toda una industria, ¿no? Que se genera en referencia a ese tipo de una idea, de una concepción, un algo que nadie creía, que todos decían, hey, Jerry, estás absolutamente loco. Y Schuster decía, no, nunca vamos a poder publicar esto. Llegaron aquí, estuvieron checando en Toronto en esos tiempos, llegaban con los periódicos, entregaban, no se puede, está muy feo, no queremos superhéroes, ¿por qué no te dibujas algo mejor? Y al fin del día se convierte Superman en lo que viene siendo el abuelo, ¿no? El El abuelo de arquetipo, oro, el arquetipo el de los... arquetipo Ajá. de toda una generación, ¿no? Que ya crecimos nosotros, ya directamente con esa información, pues divisada para nosotros. Cuando yo refería a los títulos de autoconsumo, Ujú. eh, nosotros como latinos viviendo ahora en Canadá, o bueno, latinos de cualquier forma, al fin del día, nuestra generación en la cual nosotros estuvimos en nuestros países, a mí me tocó mucho ir a mi kiosco, que caminaba yo de mi casa, bueno, salía con mi padre de niño cuando yo estaba chiquillo, y caminábamos al kiosco, y obviamente él pues, compraba el periódico y a mí me compraba pues mi Box Bunny, ¿no? Ah, Y, y de Box Bunny, bueno, pues entonces era el Box Bunny ¿cómo se llamaba para entonces? El libro divertidísimo, ¿no? Y, y había cómics de autoconsumo, ¿no? Teníamos ahí cómics de autoconsumo, lo que digo, o cómics locales, que eran cómics que se producían en México por mexicanos. ujú. Y obviamente es de donde va Chanok, hablabas de una Hermelinda Linda, hablabas de cómics ya más adelantito que me tocaron a mí en México, como Video Risa, en los cuales yo crecí leyendo una historieta llamada Video Risa, este, bueno, ¿qué más puedo hablar? Las biografías ilustradas, en fin, te puedo hacer una lista de cómics que yo leí para entonces. Eh, con ese interés de que yo leía las historietas y decía, oye, qué padre es dibujar, ¿no? Quiero hacer esto. Entonces yo, con la referencia de que nosotros crecimos con esa onda de los superhéroes, pero al mismo tiempo yo crecí mucho con la onda esta del cómic de autoconsumo en México, eh, dije, ¿por qué si de repente existen todos estos universos de superhéroes en lo que tú ves al superhéroe que ya para entonces era un superhéroe alto, güero, bien sabes, así súper fuertachón, todo le sale Yeah. bien, es una persona que se levanta y el sol sale y toda la cosa. Y, y por qué no hablar de un superhéroe que se levanta, todo le sale mal, ¿sabes? Que se le va y ya perdí el autobús, ahora no puedo llegar a salvar a la ciudad y ahora qué voy a hacer, están hablando por teléfono, ¿no? Antes de que hubiera WhatsApp, Como, estaban como, hablando cómo me comunico. sí, como un ¿Eh? Peter Parker. Anda, sí, sí, sí. Y todo esto si le añades el, el componente que mucho de lo que tenemos en la cultura mexicana, que es el humor. Eh, si nosotros anexamos ese componente, entonces lo que resulta de ese componente, pues es la púa nocturna, que fue ahora La conocido po. como Night Spy, que fue el título original que se publicó como tal, se conoce como La Púa Nocturna, que era básicamente, pues un personaje que de repente, así de las buenas, se encuentra una lámpara, de la forma más suertuda de lo que tú te puedas imaginar, y con esa lámpara se dice, pues voy a pedir un deseo al genio de la lámpara y se convierte en superhéroe. Y lo más sencillo, ¿no? La cosa es la resolución del superhéroe, lo más sencillo. Cómo se convierte es lo más sencillo. Lo más divertido es la historia que te va a contar de cómo va a llegar a ese punto. Entonces, eso es lo que yo quería publicar. Y yo leía la historia y decía, oh, Marvel, oh, DC, oh, para entonces estaba empezando la onda con Image, con Spawn, Con Spawn. estaba, estaba empezando estos movimientos y dije, bueno, ¿qué te parece si hacemos una onda que sea, porque yo trabajo en mi estudio,
me gusta hacer cómics, pero, pero mis cómics, como son más de independientes, son más de mi onda, de lo que yo quiero platicarles, pues es más como del lado como de del Crumb, como de Robert Crumb, que estamos hablando más de los cómics, Cómics ¿no? con X, ajá, correcto. Con X. De Entonces, los lo que yo dije, digo, underground. exactamente, porque obviamente eso es algo cómics con el X, que esa es una historia que nos da para 4 horas de Ah, platicar eso aquí sí todo el también. rato. Es una cosa que institucionalizó por muchos años Robert Crumb cuando estaba Sí. haciendo Kitchen Sink y Ujú. estaba haciendo toda su editorial, la cual él dijo, sabes que todos los cómics que yo voy a hacer van a ser cómics con la X, ¿no? Y Ah, obviamente, bueno, sonaba mucho mejor que era Studio Comics. Me sí. gustó mucho, empezamos a trabajar en el concepto, eh, la primera edición de La Púa Nocturna salió y bueno, de entonces es trabajar, presentarnos, hay buenas, hay bajas, hay altas, hay historias y años después nos encontramos aquí en Kitchener, siguiendo con la publicación de Studio Comics, seguimos publicando no nada más la Night Spike ahora, que se llama, como le digo, en español era La Púa Nocturna, ahora es The Night Spike. Tenemos ahora un sinfín de historias que van de ciencia ficción, tenemos historias de fantasía, tenemos historias de todo tipo. Entonces es lo más entretenido con esta cosa, el ver, el generar las historias, el crearlas, el decirlas y sobre todo el ver la reacción de nuestros lectores cuando toman la revista y dicen, wow, ¿no? Esto está divertido, me gusta, oye, ¿qué pasó? En la siguiente página, ¿cuándo va a salir el siguiente? Así es. No, y Y Alfonso, algo que para los que nos están escuchando y los que se nos puedan ver, en realidad son un montón de títulos que has creado en un corto tiempo. O sea, de lo que yo recuerdo, tienes como alrededor de 13 o 14 títulos. Y el que más me fascina a mí es que el que tú estás contando, en la Púa Nocturna, que hasta recientemente no sabía cómo era en español, porque yo siempre la conocí como The Night Spike. Y yo siempre me acordaba de Bell y ahora me di cuenta que en realidad su nombre era Cascabel. ¡tarán! Sí, Ahora ya entiendes por qué es Bell. hasta ahora entiendo por qué es que te llamas Comics con X también. O sea, ves, me estás sorprendiendo. Cada vez que yo hablo contigo, aprendo algo nuevo. O sea, y me estabas diciendo, no, Qué que si bueno. ya conoces todo de mí, no, que no conozco Todo, nada. todo, no, pero ahora ya lo que te faltaba ya lo tienes. Muy bien. Y contanos, a ver, específicamente sobre The Night Spike, ¿en qué año alrededor de cuál es la cronología? Cómo es que, bueno, ya nos contaste cómo es que nacen, porque te fascinan, pero estamos hablando de qué año a qué año y cómo es que lo transfieres de México a Canadá, porque eso debió haber sido difícil, ¿no? La transición yo creo que como todo es lo más sencillo, ¿no? La forma de transitar es lo más sencillo. Lo que a cierto punto es lo que fue para mí más challenging, ¿cómo decirlo? Como con más Como retante, con más más obstáculos. retante, sí, como un obstáculo, como un reto. Fue lo siguiente, y creo que esto ya lo llegué a contar alguna vez, pero me gusta contarlo porque esto es súper, entretenido. Eh, yo cuando estaba haciendo esta onda de la Púa Nocturna en México, Night Spike, pues yo imprimía mis cómics. Yo me acercaba a mi impresor favorito y le decía, oye, necesito 100 cómics, necesito que me imprimas 100 de estos, por favor. Y aquel me los imprimía básicamente como en una onda así como de fotocopias. Mm. Y yo llegaba a mi casa y pues ahí buscaba la forma de engraparlos, le poníamos grapas de lado, grapas de otro lado. Llegábamos y así eran básicamente fanzines, o sea, el primer Ashcan de Night Spike, y es que es la onda, ¿no? El primer Ashcan El de Night Spike Ashcan. salió, es como un media carta, así chiquito. Wow, y debe de Este, valer un montón de dólares, ¿no? y el otro día vi uno que lo tenían en venta en eBay, no sé quién se le ocurrió ponerlo ahí, ¿Quién se le pero es un Ashcan chiquito, y así salió el número 1, salió el número 2.
el número uno y el número dos, el número uno fue el formato pequeño, después se publicó en formato grande. Y así nos seguimos publicando. Publicamos también, me acerqué yo mucho con grupos en México, y Night Spike al principio estaba publicado por, obviamente, la onda esta de Studio Comics, pero a cierto punto el título se acercó con otra marca. Esta marca que yo trabajaba en México era con otro estudio editorial, se llamaba Lulu Comics. Lulu, ajá, Teníamos sí, un título, sí, teníamos un título que se llamaba Caribulu. Caribulo, Y oh, ok. sí, este título de Caribulu, era como un mashup, era como un compilado, que ahora le conozco ya más como compilado. Como una Este, antología. Como una antología. Esta antología que nosotros éramos como 12 participantes en esta antología, y cada uno pues cooperaba con, no sé, 4 páginas, 5 páginas de su propia historia, de su propia participación, y esta nosotros la publicábamos, y pues ahí fue donde en cierta forma salió publicado uno de mis primeros cómics. De mis primeros cómics, aunque no lo creas, mi primer cómic no fue de Night Spike. El primero que salió fue ¿No? uno que se llamó Super. No, hubo un cómic anterior que saqué de Night Spike. Se llamó Super Juan. Super Juan. He tenido en el 2000, intenté querer sacarlo de regreso, intenté hacer un empuje de regreso, ya no me, no sé. Dicen Porque, que como que la inspiración no estaba ahí, y lo dejé de atrás, lo dejé. Pero era Super Juan. Super Juan es pues la parte, y es que ahí es donde ahora te va a a ver, hacer clic otra historia. Mira, Super Juan era la copia completamente adversa de lo que era Superman, ¿no? Superman era Super Juan, porque Superman, como te digo, era un tipo así, cachas, ¿no? Así grande, así sí, grandote, ¿no? Y Super Juan, pues este era un flaquillo, ¿no? Un ñanguito así, con su con su onda esta, y también igual el mismo concepto. Entonces dije, bueno, si tenemos la onda de que Super Juan es como Superman, ¿por qué no tenemos a alguien que sea más oscuro como Batman? Y ahí sale. Entonces, si te das cuenta, Spike, que tiene sus los dos cuernitos cachitos, como si los fuera, cachitos. Ve, ese sí no me lo ¿no? sabía, porque el atuendo me parecía como que sí, era como tirando a Batman, matizando a Batman, pero y yo pensé que obviamente Belle era como tipo la Batichica, o no sé, porque No, fíjate parece que que anda todo fue, vestida en látex. sí, 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 todo fue como al principio, todos empezamos en una cierta forma haciendo como un homage a cosas que nosotros vemos, que como artistas, escritores, pintores, autores, músicos, lo que tú quieras, siempre tenemos nosotros como nuestra referencia de homage, ¿no? Entonces, al principio, estamos hablando de que cuando Night Spike salió por primera vez a la luz de Super Juan, bueno, el 91, en el 90 con Super Juan, Wow, entonces estamos hablando, pues ya es un rato, ¿no? ya son 30 En todo años, ese ¿no? tiempo, pues más o menos, ¿no? Entonces, ¿y para qué me acuerdas qué tan viejo estoy? Ay, sí. No, no, sí, yo acaba de acaba de tener mi cumpleaños, entonces no estamos tan mal. A mí me acaban de dar mi ID para ir a comprar cerveza, entonces. Ah, bueno, pues estás jovencito. Y y a lo que veo con eso es de que imagínate, al principio tú creas un personaje que tú dices, bueno, pues como pase, eso es a ver qué onda, ¿no? Y lo dibujas y la gente le gusta, y te das cuenta de que a pesar de los pesares, empieza como algo, pero al fin del día termina siendo una cuestión completamente diferente, ¿no? Este, Hubo muchos cambios en el atuendo de Spike. Hay unas cosas que yo tengo, mira más, te los voy a enseñar. Aquí tengo unas de las figurillas. Me traje yo unas de México, un amigo escultor en México. Oh, sí. Le pedí que me hiciera unas esculturas de Nike Spike para entonces. Te vas a dar cuenta ahora ya de muchas referencias. La tengo aquí en mi escritorio, y mira, aquí lo tengo Wow, el tío. mira. Mira, mira. Entonces, si te das cuenta, Spike a este entonces, porque estamos hablando, este es un Spike de los 90, tenía inclusive en el pecho tenía este, ¿Qué es lo que tiene ahí? un nopal, Un como un nopal. Ah, cactus, un ¿sí? ¿No? cactus, Como sí. como un nopalito. Sí.
Se Entonces, ve bien scary. Spike se ve un poco scary, Spike. no, es que era un personaje completamente diferente. El traje, bueno, pues más o menos parecido, la onda sí parecidona, Sí, pero a lo que voy con esto es de que lo ves ahora el personaje sí. y cuando lo ves, como cuando lo lees, ¿no? Ahora, lo que tienen la oportunidad, los que han tenido la oportunidad de leerlo, cuando lo lees al personaje, pues es una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con lo que al principio yo dije, bueno, pues este va a ser una parodia, ¿no? Y después de esto, pues pasó. Eh, Bell aparece en el número 3 de The Night Spike. Ah, Entonces, eso es importante acordarse, porque sí, yo estaba pensando en qué episodio, en qué título aparecía sí, Bell. sí, Bell aparece en el número 3 de The Night Spike. Y para entonces el personaje ya había crecido mucho, mucho más de lo que yo podía pensar, ¿no? Porque obviamente yo me sentaba a mi escritorio a hacer la siguiente historia de Spike, de Night Spike. Y empezaba a escribir y dibujaba mi draft y hacía mis líneas. Decía, no, 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 otra historia. Y agarraba la historia como tal, la ponía a un lado y decía, no, es que tiene que seguir de esta forma. Y me empezaba yo a alinear al personaje de la forma en la que yo quería que se contara la historia, que no tuviera nada que ver, pero que fuera humorística, que te causara una felicidad en leerlo, ¿no? Que te causara risa. Entonces aquí es a lo que voy, a lo que tú me hablabas de la transición. Nosotros en México estábamos muy dados, o somos muy dados, a lo que conocemos como el albur o el doble sentido. Ujú. Es una forma coloquial en los 90 que se dio muchísimo gracias a la apertura de los medios de televisión, entrando con entretenimiento, de que muchas veces, obviamente, el entretenimiento que llegaba a Centro y Suramérica era cosas como El Chavo del Ocho, Capulina, la India María, ¿no? Wow, todo lo que Este, nos traía Televisa. pero es la realidad, ¿no? Y muchas de esas todavía le siguen haciendo el rerun, todas esas Claro, cosas, ¿no? esos no tienen fin. Este, ¿no? Odisea Burbujas, no sé, Oh, de alguien que Odisea ya esté más Burbuja, viejo que oh, yo, ese sí me lo sabía. Yo me acuerdo el tema el intro, de la música, sí, sí. claro. Entonces, todo lo que nos daba Televisa para esos entonces era un entretenimiento de muy blanco, muy universal, muy familiar, si lo quieres ver así. Inocente Y hasta cuando, inclusive, sí. sí, sí, claro, claro. Bueno, el Chavo del Ocho hablaba de la conciencia y siempre tenía un final feliz y toda la onda de este tipo, pero a lo que iba con eso es de que ese era el entretenimiento que se daba, ¿no? Sí. Había otros medios en México, obviamente teníamos la entrada del albur y teníamos obviamente personas que empezaban a entrar con esta onda del doble sentido, teníamos gentes como el Caballo Rojas, que posiblemente pues nadie lo podrá acordarse de él, este, gentes como Alfonso Sayas, no sé, los polivoces que empezaban ya a entrar con este tipo de ondas, Andrés Bustamante con el Wiri Wiri, tenían cierta influencia que ya empezaba a entrar esta cosa del doble sentido, que tú decías algo pero significaba algo diferente y toda la onda. Entonces eso como era algo que estaba como en boga, a mí me gustaba mucho escribir y pues me cotorreaba yo solo ahí con mi cómic y pues yo me agarraba de risa, ¿no? O sea, yo estaba sentado y yo me estaba entretenido, riéndome, dibujando mis propios cómics con una risa pero feliz. El doble sentido es algo muy rico. Cuando platicas tú con otro mexicano que sabes tú de que están hablando así y que entiendes tú el lenguaje, esa sincronización que puede existir cuando está bien hecho, obviamente, ¿no? Y yo Sí, lo respeto mucho porque hay mucha gente que hace ese tipo de cosas con una, con una elegancia, por decirlo sí, así, ¿no? sí, sí, Eh, claro. el tiempo, en ese tiempo, bueno, o sea, a mí yo lo escribía, entonces el cómic cuando tú lo lees en español, tú dices que esto está lleno de albures y de doble lenguaje y de Sí, wow, ¿no? Entonces se reían, les fascinaba en México y pues yo seguía produciendo. Entonces llega la oportunidad, llega un tiempo en mi vida en el cual pues yo me muevo a vivir a Canadá, aproximadamente, ¿qué fueron? 15, 16 años atrás, en los cuales pues yo llego acá y como inmigrante, bueno, pues tienes que buscar trabajo, tienes que hacer todo lo que tienes que hacer,
Pero una de las cosas que me dice mi mujer, y eso es lo que yo quiero decir al público, ¿no? Yo le doy las gracias a mi esposa por, obviamente, todo el apoyo que me da a la fecha que me ha dado, siempre me ha dado, y ella fue la que me dijo, es que mira, aquí hay un escritorio, y cuando yo recién llegado aquí fue lo primero que me dijo, yo llegué, entramos a nuestro departamento, y ella me dijo, sabes que aquí hay un escritorio, para que dibujes. Entonces, wow, ¿no? Pues agarrar otra vez y seguirle, ¿no? Porque para entonces ya yo ya estaba y seguía publicando, seguía dibujando el cómic después de la muerte de Superman, que fue un boom gigantesco que se dio por todos lados en Sí, en claro, los en los 90, 90, sí, en los 94 por ahí creo. exactamente. Después del boom de la muerte de Superman, fue como esta espora, ¿no? Que expandió el cómic a otros niveles, eh, generó y creó una generación nueva de cómics, de cómics, de lectores, de creadores. Yo estuve atrasito de la muerte de Superman, antes de que muriera, yo ya andaba metido en la onda de los cómics, yo estaba leyendo y todo eso y lo otro, pero muere Superman, yo ya estaba metido y dije, pues aquí está el mío, entonces, pues qué buena onda, vamos a leerlo. Eh, Cuando llego yo aquí, a Canadá, y empiezo yo a tratar de introducir este lenguaje, este concepto de la púa nocturna para lectores. Dije, no puedo presentarlo, tengo que crear un título nuevo. Entonces me senté una vez más en mi escritorio y empecé en este escritorio que te cuento que me regaló mi mujer. Gracias, mi amor. Este, le, Me siento yo, empiezo a dibujar la púa nocturna, pues yo de risa, con mi onda del lenguaje, del albur, ¿no? No, que está buenísimo esto. Pero una Este, pregunta, ¿lo tuviste que traducir al inglés en ese entonces o todavía lo estabas produciendo en español? Muy interesante. Yo estaba hablando, fíjate muy bien, yo me senté, dibujé todo esto y dije, no, esto está, pero de lo mejor, el mejor título que he dibujado, ¿no? Está buenísimo. Lo dibujé todo, ahí entre medio, hice mi adaptación del albur en inglés. Dije, esto va a funcionar, pero de lujo. Y de la risa, pues tú sabes, tú ves la página y cuando le estás leyendo dices, no, aquí panel número 2, Ujú. segunda text balloon, es la donde va a reír de veras, ¿no? Entonces, pues yo termino el cómic, espero a mi mujer ese día, no se me va a olvidar, espero a mi mujer ese día. Mujer entra del trabajo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oh, aquí sí, mira, una taza de café, siéntate, te Ah, necesito enseñar algo. Y entonces me dice, mujer, sí, adelante. Mi mujer es canadiense, ella es nativa de aquí de Cambridge, en Ontario. mm. Obviamente es una cultura diferente, ¿no? En las cuales, bueno, pues el albur aquí, pues ¿qué es el albur? ¿No? Y lo tienes que explicar. Casi que no existente, pero Entonces, bueno, aquí viene, ¿no? Llego yo, mi mujer sentada en el sillón, siéntate por favor, aquí hay algo para que tú tomes, acomódate, por favor, dame tu opinión. Aquí está el cómic que ya terminé, por favor. Entonces ella toma la revista y empieza a leer, panel número 1, dice, no, muy bien, sí, sí, está bonito, ¿no? Panel número 2, yo sé que va a haber un chiste, va a haber un punchline, ahí sí se va a reír, ahí es, de ahí pies es. para arriba, de pies para arriba como condorito, así, ¿no? Y agarra y está leyendo, ok. Y pasa al siguiente panel. Y yo le digo, oye, pero ¿qué no entiendes el chiste? O sea, es que tiene una cosa así que es que dice que un puño y luego unos dedos con la uña, ¿no le entiendes? Y dice, ¿cómo? Sí, o sea, es que el chiste tiene que ver con que, ya sabes, o sea, imagínate, se cae. No, fíjate que no le entiendo. No, no le Bueno, dio. a ver, sigue leyendo, No le sigue cayó leyendo. el clavo. Dice, si sigue la página que sigue, trae un chiste muy, muy bueno acerca de una, no sé, ¿no? Doble sentido, ¿no? Muy, muy bueno. Y llega a la siguiente página, lo lee, y lo mismo. Dije, no, pues, ¿qué pasa? Pues, choque cultural, ¿no? Por ponerlo de una Así forma, es. en la cual yo me tuve que sentar, no te lo voy a negar, todavía como un año, ya estando aquí en Canadá, a, a entender el sentido del humor
americano, si lo quieres ver de alguna forma, un sentido del humor diferente. Es Sí, ¿cómo decirlo? Es muy, muy diferente, ¿no? Y ese sentido del humor no es de que sea malo, no es de que sea... En México muchas veces dicen, no, es que es un sentido del humor como de pastelazo, le llaman, ¿no? En México, ¿no? Es que el sentido del humor que no es mexicano es como más de pastelazo, pero obviamente tenemos buenos precursores de humor aquí en el mundo, ¿no? De habla inglesa, pero el problema que nosotros logramos o que tenemos actualmente, inclusive en países de habla hispana, es de que todo el humor que está generado en el idioma inglés de origen, muchas veces ese idioma se traduce con el voiceover, le ponen la voz, ujú, y muchos de ellos tienen la habilidad de cambiar los chistes a la región local como se va adaptando. Uno de los casos más esenciales de esto, que ustedes me van a decir sí o no, es el caso de Don Gato, que Don Gato. Top Cat, Oh, toma, o Don sí, Gato, que es sí. sí, Top Cat, que es Don Gato, que es una producción de Hanna-Barbera. Esta producción Hanna-Barbera tuvo únicamente 13 episodios de esta serie. Ah, pues Esta no sabía. serie fue una serie muy, muy, muy pequeña, pero en México estos 13 episodios yo creo que a la fecha se siguen al aire, se siguen Sí, se reproduciendo siguen al aire. reproduciendo al aire. Ah, wow. Que obviamente si yo he visto los capítulos originales con el idioma original en inglés, y dices tú, no, no puedo yo ver esto. Tú los ves en español y tú te botas de la risa, porque creciste Wow. con traducciones como el Tata de este Arbizu, que hacía las voces de millones de personajes que tuviste en la televisión. Entonces, todas esas referencias y yo te digo, es lo que cuando de repente tú llegas aquí ves que realmente las series que tú ves, realmente los personajes no tienen esa voz. Es una voz completamente diferente, cambia también la perspectiva de lo que tú estás haciendo como escritor, porque obviamente pues esos chistes que tú leías, cuando tú ves a Don Gato ahora en inglés, dices tú, bueno, ya ahora entiendo por qué le pusieron el voiceover completamente diferente. ¿Sí Y me una explico? pregunta, sí, y una pregunta, Sí, Alfonso, con respecto a eso, acerca de las adaptaciones, de ver ese ujú, choque cultural que nos estás mencionando. sí. ¿Piensas que de alguna manera tus personajes, los que has creado dentro de Studio Comics y con tus, bueno, con tus colegas, habrá alguna oportunidad para que estos personajes sean adaptados al cine, a la pantalla chica o inclusive alguna animación? Claro que sí. Y eso no es una limitante, porque ahora tenemos que, lo que te estoy diciendo es, eso fue ahora, ya cuando yo pasé esa experiencia con mi mujer acerca de la experiencia del mal chiste, El mal chiste. del mal chiste, eso ya fue, pues ya que fue 15 años, si quieres verlo tú, ¿no? 15 años después, ¿no? Ahora Fast ya forward, tenemos ahí fast forward, sí, nos metemos en la máquina del tiempo y nos vemos ahora mismo. ahora mismo te das cuenta de que ahora la apertura, ese choque cultural inclusive es muy diferente a lo que puede ser un choque cultural hace 15 años. Hace Correcto. 15 años tienes que acordarte de que el Internet, el acceso a la información era muy, muy limitado. Inclusive el Internet, la onda esta del Facebook apenas estaba entrando, estaba apenas creándose. Teníamos una onda con el ICQ, las El computadoras, en ICQ la cual, todavía. ¿no? Teníamos en cosas como de historia, ¿no? Del Internet, en las cuales apenas estaba entrando y obviamente gracias a esta apertura en la cual tú tienes acceso a mucho más información de modo digital y, y automáticamente a la palma de tus manos. Obviamente eso pues te da una apertura de conocer un poquito más en referencia no nada más a lo que tú estás haciendo, pero eso también a lo que el vecino está haciendo y el otro vecino, y que el que está haciendo en España, y el otro que está haciendo en Italia, y el otro que está haciendo en Costa Rica. Y esta apertura fue la que me ayudó, no nada más a mí, pero a muchísimos de nosotros, cómics creativos de México, no nada más de México, del mundo, a encontrar nuestro propio nicho, ¿no? Tenemos ahora nuestros propios lectores, porque ahora antes llegabas a una convención en México
o una convención, regardless, sin importar a cualquier lugar que fueres. Llegabas a una convención y tenías a los lectores que nada más les gustaban los superhéroes. Y nada más son superhéroes. Si no hacías superhéroes, no entrabas. Y ahora, si no ibas, perdón, anterior, si no ibas a la convención o no eras parte del grupo, no estabas en el medio. Ahora, si dibujas, dibujas y tienes la oportunidad de publicar en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, un video, puedes publicarlo en papel, puedes publicarlo aquí, tienes convenciones, tienes muchísimos medios que te abren la oportunidad para poder publicar y poder dar a conocer tus ideas. Qué bueno. Y Y hablando de eso, perdón, entonces estamos hablando, Alfonso, acerca de convenciones a nivel de Latinoamérica específicamente. Por ejemplo, en México la más grande sería la Mole. Tú has participado en la Mole anteriormente, ¿no? me ha tocado estar en la mole, de hecho me tocó estar en la mole, en la primera mole que se generó. Oh, ¿en serio? Wow. Contanos. La primera mole que se hizo, si mal no recuerdo, se hizo en, ay Dios mío, este, 97 Ahí ya sacaste ese o libro, 90. el libro de toda la información de la historia de Alfonso. Nos está mostrando ahí un libro que cuenta los anuales de la antigüedad. Los anuales de la ciudad. La mole se hizo, si mal no recuerdo, en México, en un pequeño gimnasio que se llamaba, o se llama en México, el Gimnasio Juan de la Barrera. El, el evento de la mole nació, me imagino yo que por el crecimiento del medio del cómic en México, que a su tiempo el ingeniero Ignacio Septién, que es el que aún sigue a cargo de la mole, él pues buscaba traer gente para pues, vender boletos y vender stands y toda la onda, y porque eso era lo que hacían, ¿no? En México, y una vez más, o sea, no quiero que se me tome mal, pero es hace 20 años, ¿no? Hace 15 años, hace, no Sí, sé, una cuando la fórmula de primera vez. antes, sí, claro. Claro, es una fórmula anterior. En aquellos días del pasado, la primera convención que se generó en México fue alrededor de la muerte de Superman. No me acuerdo, no tengo el dato aquí. Lo tenemos que hacer para la continuación de La, esto, la, ¿no? Para que la los, secuela de este podcast, por supuesto. Siempre quedamos ahí con... con una secuela. Ya se friseó Rob de la emoción de que vamos a tener una segunda parte de esto, pero en lo que se descongela de la emoción, les sigo comentando, en México la primera, ya te descongelaste, Rob, ya estás. Ya me descongelé, aquí estoy. Este, la primera convención que se generó en México fue una convención que se llamó La Conque, que al principio el original nombre de esa convención fue la Convención Quetzalcóatl, y esta fue la primera convención que se hizo en México, muy, muy pequeña, en un centro cultural también. Y cuando nos enteramos de que se iba a generar una onda de estas, pues todos los fans de cómic pues le caímos a comprar eso se convirtió en el evento, ¿no? del Como- año, ¿no? En, es que en como cuanto debe a ser. cómics, ¿no? ¿Había un Free Comic Book Day o Eh, todavía no? No estaba el Free Comic no, Book Day. free, te voy a decir, era Free Comic Book Day cuando comprabas tú un cómic por 3 pesos en México. Lo comprabas por 3 pesos y te acercabas tú a artistas como Stan Lee y no te cobraban absolutamente nada por una firma. Tú Wow. llegabas y firmabas. Yo me tocó con esa experiencia en México todavía, de aquellos antaños, y yo te lo llegué a comentar alguna vez. No, me tocó la oportunidad de hablar tanto con Stan Lee por un buen rato, me tocó la oportunidad de platicar con él. Este, Will Eisner, creo que también tuve el chance de así Will platicar Eisner. rapidín. Por ahí Wow. tengo un papelín, que me firmó todavía Boris Vallejo y Boris, Julie Bell. wow. Boris Vallejo Julie Bell, que son también autores de mucho tiempo, pero Claro. para entonces la cultura
de, de esta onda del como, como sub, como subestrellas, ¿no? Que convertimos a los autores de cómic, ¿no? Que se convierten como el Balaja, ¿no? Que queremos tocar y que, oye, yo quiero que me La- la- firmes, ¿no? las megaestrellas. La mega estrella, ¿no? De la actualidad no era tan notada, ¿no? En aquel entonces, si mal no recuerdo, y ahora sí podemos hacer una referencia, hubo un evento que se convirtió en el más grande, que fue como la que vino a romper esa burbuja de cómics, ¿no? De lo que estaba pasando. Y es que aquí lo tengo, mira, aquí lo tengo. Esto es, de hecho fue la segunda, es un pequeño panfletito, se llama la MESIF. Esta fue Wow, una onda de la MESIF, wow, qué MESIF, bien. que era el 90, ahí dice, ¿no? Convención Convención número 2 de ciencia ficción, cómics y fantasía. Wow. y fantasía, ¿no? Entonces llegabas tú ahí, te daban tu papelito de la MESIF, ¿no? Y ya tú lo abrías, ¿no? ¿Y qué Y ahí aparecían ahí? estaba que Bandai, Bandai era wow, uno quién sabe qué, de los Beat, que para patrocinadores. entonces estaba, Beat publicaba para entonces este cómic Bestia, ¿no? Que Las era de 10 Batman, noches de la bestia. Wow. Debe ¿no? estar demasiado Pepsi impresionante. patrocinó, Ah, bueno, pues Pepsi, por sí, supuesto. claro. Bueno, aquí está con esta Turner, ese es Turner, ¿no? Sí, Sí, Michael Turner, el famoso Michael Turner, que en paz descanse. claro. Y aquí está, bueno, y aquí está la lista del programa de las actividades. Esto es lo que tengo aquí a la mano, ¿no? Del programa Wow. de las actividades de la MESIF, ¿no? Que ahí se los paso rápido para que más o menos se den una Wow, idea. impresionante. Sí, del Este, 96. Estamos hablando de ya, 1996 en México, en la Ciudad de México o en dónde? la Ciudad de México. Esto fue Ah, la Ciudad de México. muy bien. Entonces, pues, esto fue como que el punto en el cual ya para este momento las convenciones eran una burbuja que, bueno, a este punto creció a ese punto. Es más o menos como estas fechas que te digo, la mole crece. Muchos de estos eventos como la Conque, la MESIF, había otro que era la Feria de la Historieta, este, inmensidad de convenciones que se hicieron, se hacían una cada semana, ¿no? Una, Pero, dos cada semana, pero vos ¿no? participabas en algunas especiales o en ese momento a las que caías. Pues es que la cosa de que como nosotros éramos uno del número, por ponerlo así, ¿no? Uno es como el número del pool, eh, para llevarnos, ¿no? Porque es que todo eso pasa, eso es algo que no ha cambiado en el sentido, ¿no? Que yo lo llamo el convention circuit. Ujú. Entonces, porque tú lo sabes, ¿no? Tú Sí, tienes, no, hacer yo esas lo he rondas, practicado. sí, sí, nosotros, de hecho, para los que nos están escuchando, Alfonso y yo nos hemos encontrado en toda la ronda el sur de Canadá. Yo creo que hemos estado desde Windsor, que es el punto más al sur de Canadá, hasta Toronto, nos hemos encontrado y todo Sí, entre medio, que son 400 y pico de más de kilómetros. Entonces estamos hablando de claro, que claro. hemos hecho convenciones juntos en la Windsor Comic Con, en el Chatham Kent Sí, Comic Con, en sí, el London Comic Con, las dos que hay aquí. sí, Hemos hecho la sí, Kitchener Comic Con, la Tri-State Comic Con de Kitchener, Cambridge, Waterloo. sí, ¿Cuál sí. más nos falta? A ver, bueno, y la de Toronto, por supuesto, la Fan Expo. Todos, es que hay una infinidad de eventos, ¿no? Esa fórmula no ha cambiado, es una fórmula que sigue existiendo, pero igual nosotros nos movíamos todos en grupo, ¿no? Entonces hablabas igual, oye, ¿cuál le toca mañana? O ¿cuál toca la siguiente semana? Ah, toca tal. Entonces ya, lo mismo, eso no ha cambiado, ¿no? Eso no cambia. Entonces en ese convention circuit, ¿no? Y todos nosotros, pues como andábamos en ese convention circuit, eh, eh, los eventos empezaron a bajar, los precios, acuérdate también otra cosa muy importante que tenemos que anexar aquí es la devaluación que llegó a un punto en México en el cual vino a cambiar el precio del dólar, que estaba a 3 pesos para 6. Entonces, eso vino a afectar a muchos de los coleccionistas que llegaban. Yo me acuerdo de ir a comprar a la tienda 3, 4 cómics con 10 pesos y después nada más salía con 10 pesos, salía con uno, ¿no? Entonces, cambia mucho el acercamiento a los coleccionistas, aleja mucho, se acerca a otro diferente tipo de mercado y para eso el único evento que realmente
sobrevivió a esa burbuja que explotó fue la mole, pero sobrevivió muy en el underground, muy en el underground, muy en el underground, hasta el 2011 o 2010 o 2012, ¿cuál será? ¿Cuál será? Bueno, a Después ver, del 2000. 2010 es una publicación de Alfonso para los que nos estén escuchando también. Trademark. Trademark. En México hacen una cosa que se llama la Comic Con México. Así, sencillo. Un tío, una buena mañana, se levanta y dice, voy a hacer la Comic Con México. Y para este momento pues, estamos hablando en el cual el mundo del cómic pues está como que quiere, antes de que, de que Disney comprara Marvel, para variar, Sí. antes de que lo comprara, estaban en ese inter de que, bueno, pues no sé, con esta onda de Marvel, los cómics, entonces este guate dice, pues voy a hacer la Comic Con México. Obviamente se levantan las manos muchos de los coleccionistas de muchos años en México y dicen, es que ¿por qué van a hacer una cosa así? En México nunca deberían de utilizar el nombre Comic Con, es un trademark name, ¿cómo va a pasar eso? O sea, hicieron, a nosotros nos invitaron, yo fui invitado de ahí, inclusive me tocó a mí hacer el cómic conmemorativo del evento. Wow. Hicimos un limited edition para Comic Con México. Ujú. De Night Spike, por cierto, el número 3, el número 2 de Night Spike fue el Ese que creo hicimos que el yo lo recuerdo conmemorativo. porque la chica sale vestida de roja. Es lo único que yo me acuerdo. Sí, es uno de esos. Es uno de esos. Entonces, hicimos el cómic conmemorativo. ¿Qué pasa? Ese mismo año renace todo, como que reflorece esta onda del cómic y resale ahora un evento que se llamó el Festo, Festo Comic, que fue más para los creativos mexicanos, empieza a crecer eventos de cómic, y entonces fue cuando la mole dice, pues ahora yo soy la mole Comic Con. ¿Ves? Y digo, eso es la historia que se platica de boca en boca cuando tú preguntas acerca de este tipo de, oye, ¿cómo es? Entonces alguien más, la historia fidedigna ¿Ves? de la creación y todo eso, esa se la sabe el ingeniero Ignacio Septién, al cual le mando muchísimos, mis mejores deseos y pues muchos abrazos para él, ¿no? En serio. Y así es. Y yo creo que los oyentes, especialmente aquellos que nos sintonizan en Costa Rica, también se darán cuenta que habrá una futura Costa Rica Comic Con. Si no me equivoco, creo que la fecha es en mayo, pero desde ahora creo que está a la venta los boletos. No sé, por ahí vi en el chat group del grupo que Nos inviten. algunos buenos colegas están preparándose para ese gran evento. Creo que no sé si va a Excelente. ser en uno de los centros convencionales más grandes de San José, pero estaremos pendientes acerca de eso. No nos están patrocinando para nada, así que esta información es gratuita. Pero yo sé que aquí Studio Comics nos quiere regalar algo, no sé, ahí como que nos quieren patrocinar. Absolutamente, absolutamente sí, señores. Yo como patrocinador de ustedes les quiero regalar mis mejores deseos para este 2022. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Y también, Alfonso. como lo Siempre dije, al, 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 al final vamos a regalar, ¿cuántos dijimos, Rob? ¿20? 25, ¿no? 25. Bueno, vamos a poner 40 cómics que vamos a 40. regalar aquí en Costa Rica. Claro Wow. que sí, digo, pero espérame, vamos a empezar esto. Esta es la primera vez que estamos haciendo esto. Los vamos a regalar, voy a buscar una caja, ponemos 40 cómics y vemos cómo los regalamos. Pero no hoy, tienen que ver más de los podcasts. No los Sí, vamos a dar hoy, tienen que seguir viéndolos. Vamos a darles claves cada uno de los podcasts que vamos. Y si no estoy yo, Rob lo va a hacer, o no sé, ahí vamos a poner un mensaje oculto. No ah, sé, tal vez ponemos así como un mensaje que pase por atrás de Rob, así que no se vea, hacemos algo así, una dinámica bien entretenida para que nos estén escuchando y así se sintonicen más. algo así. Bueno, Y Alfonso, por eso vamos a regalar, lo digo yo, 40 cómics, cortesía de Studio Comics para mis amigos de Costa Rica Comic Club. muchísimas gracias, Alfonso. Se te agradece bastante en nombre de todos y pues
No sé qué más. Algo que nosotros queremos preguntarte y desde hace rato es que nos estabas mencionando acerca de, bueno, pues el coleccionismo y de cómo te motivaste, lo que te influenció en esto, lo de los cómics. Y me parece que estabas hablando de que, bueno, pues por aquel entonces era la muerte de Superman. Pero también hay un Sí. cómic independiente canadiense que me cuentas, que me habías comentado, que fue lo que te motivó un poco a entrar a esto, ¿no? A lo que es el cómic canadiense, si no me equivoco. Fíjate, todo lo que yo veo como así en este aspecto de crecimiento es cómo de repente cada quien eh, vamos encontrando los motivos por los cuales anexamos el concepto de algo que queremos. Y yo, una cosa de la que vi hablando justamente de la ¿Ves? MESI, ¿no? Que es un evento, yo para entonces, como yo te lo decía, yo ya dibujaba Super Juan, yo ya hacía cómics, yo ya hacía Night Spike, yo estaba más en la onda. Eh, Nosotros estábamos en una onda así muy, muy metida. En uno de estos eventos, me parece que sí fue en esta, fue en el anterior, en un evento anterior, hubo una persona que llegó vendiendo, llegaban con cajas, así millares de cajas de cómics, ¿no? Y yo tuve la oportunidad ahí de hacerme uno de los primeros cómics que compré en inglés. Eh, Afortunadamente, afortunadamente o desafortunadamente, y No digo se sabe. desafortunadamente porque, y digo desafortunadamente porque mi primera inicial idea no era comprar eso lo que compré, pero era Ahí nos están dando los 5 minutos. 5 minutos. Ok, mi primera idea era no comprar eso, pero comprar algo diferente. Entonces, azares del destino, acabé comprando un número de una serie canadiense que a la fecha es una de las series más grandes y una de las series reconocidas a nivel mundial, inclusive por el Guinness Record, el Guinness Book of Records, como en la única serie hacia el momento de hoy, a la fecha hoy, que por dos individuos, especialmente por uno, generó 6,000 páginas, no 10 ni 15, sino escribió, dibujó y creó. Es como contar la historia, 6,000 páginas de un solo personaje en una serie corrida de principio a fin que se llamó Cerebus de Arbor. El A mí me Cerebus. tocó, sí, a mí me tocó comprar uno de esos, yo lo vi visualmente, me dije, wow, esto es de lo wow. Y pues me empecé yo a meter más. Estamos hablando de esas etapas de los 90 en los cuales no teníamos eBay, no teníamos este tipo de ondas. Tú ibas al kiosco, encontrabas el Capulina, encontrabas el Chanoc, no encontrabas el Cero. ¿Dónde lo voy a No. encontrar? ¿No? Yo, Luego yo de el Canadá, Cerebus, ¿para cuándo? y yo tampoco sabía que el Cerebus lo imprimían en Windsor. Y yo crecí en Windsor. Exacto, Y eso es algo que es algo histórico. O sea, no, pero claro. impresionante, Alfonso, qué bueno. Y eso fue el libro el comic book que más te llamó la atención en ese entonces. Claro, 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 es uno de los, pues estamos hablando de precursores de la historia del cómic canadiense. Una de las cosas que yo hice mucho en México es, me acercaba yo mucho con las universidades, con las escuelas, Ujú. con los centros educativos, Club de Leones, Club Rotarios. Yo me acercaba con muchas de las instituciones a ellos a decirle, es que tenemos que ver al cómic como algo que va a venir a romper los paradigmas de los anales. Eso es lo que sigue. Aunque parezca que es de entretenimiento, eso es lo que sigue. Y todos me decían, sí, pues vente y platícanos de ello. Entonces yo me armé una esqueleta con todo, una hora, más o menos era una hora programada, en la cual pues tenía que hablar yo de la historia del cómic. Les decía, bueno, esta es la historia del cómic mexicano, ya conocen Chanoc, ya conocen a la familia Burrón, ustedes lo han visto, eso es lo que se hace en otros países, esto es lo que estamos haciendo nosotros, échenos la mano, ¿no? Eso lo que estoy diciéndote ahorita lo decía yo en, no sé, 45 minutos, ¿no? Tenía revistas, presentaba y así, que esto y lo otro, ¿no? Pero, o sea, y yo ahí con esa onda, pues yo platiqué mucho de Dave Sim, o sea, yo conocía lo que pasaba te digo, con Dave Sim, ¿por qué? Porque
pues yo hablé mucho de él en las convenciones a las que iba, ¿no? Hacíamos un referente de quiénes son los referentes del cómic en Canadá, pues Dave Sim. ¿Quiénes son los referentes del cómic en Estados Unidos? Para entonces tenías, no sé, McFarlane, tenías, etcétera, Jim etcétera, Lee, todos, etcétera, ¿no? todos, ajá. Gimli, toda la onda, ¿no? Los referentes de cómics en Europa, ¿no? Si tenías Asterix, si tenías toda la onda, ¿no? Entonces ahí Ujú. es cuando te das cuenta cómo cada país tiene su propio, como su propio superhéroe, ¿no? Su propio referente, ¿no? Que lo hace muy local, muy propio y obviamente eh, es muy rico, es lo que hace al cómic como que muy universal al mismo tiempo, ¿no? Sí, no, muchísimas gracias. Y creo que el referente local de nuestro invitado principal el día de hoy es The Night Spike o la púa nocturna. Así es como se lo tienen que acordar para que, The a Night ver, Spike. aquí nos están presentando otra vez a Spike. Hoy sí está enojado, ¿verdad? Sí, está un poco enojado esa estatua ahí. Sí, Pero güey. a todos los que nos escuchan, pues muchísimas gracias. Le queremos agradecer a Alfonso por su tiempo, por supuesto, primera aparición en estos podcasts del Costa Rica Comic Club. Y pues no sé, algunas palabras para concluir con este fabuloso episodio, primer episodio. Espero que sean muchos más los que nos sigan. Oye, pues más que nada, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer a todos los amigos de Costa Rica Comic Club, que son de lo mejor. Yo he venido siguiendo el grupo, digo, no soy muy activo en el mismo, pero yo sé que soy parte de él, me toca leer los posts y stuff. Si tienen oportunidad para todos los que están llegando, esto está en YouTube, ¿verdad? Sí, en Ok, YouTube y entonces, como Spotify. no estamos en vivo, Spotify, ok, como no estamos ahorita en este momento en vivo, entonces, ahorita, en este momento, por favor, lo que quiero que hagas es que vayas directamente al Facebook, que abras el Costa Rica Comic Club y que cheques toda la información que tenemos ahí para que ustedes empiecen a conocer más de lo que hacemos. No nada más yo, pero lo que hace la gente del Costa Rica Comic Club. Suscríbanse, escúchenlo, denle like, compartan esta información, es lo más importante. Y si ya les sobra un poquito de tiempo, por favor, vengan y visiten el Twitter o el Instagram, la página de Facebook Studio Comics, una sola palabra, Studio Comics, es Studio, como estudio, pero en inglés, y Comics con X al final. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, Alfonso. Grandes abrazos desde London a Kitchener. Esperamos vernos en algún momento y siempre estarás bienvenidos aquí al Costa Rica Comic Club. Y de parte de todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por sintonizarse el día, la noche, la fecha en la que nos encontraremos cuando nos escuchen. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, todos somos el club, Costa Rica Comic Club. Se despide Rob Song y muchísimas gracias. Feliz día. Se despide Alfonso. Hasta luego. Hasta luego.